María me acaba de pillar el dedo con el rodillo. Así, sí. Love, love. Pero con este rodillaco me ha pillado el dedaco. El zombie de Resident Evil. ¡Hola! Hola, ¿qué tal? El día 25 de este mes hará 4 meses que subimos nuestro primer vídeo del canal. Que si no lo recordáis eran unos muy majos muñequitos de jengibre como este. Pasaban en una cinta transportadora cantando. Y así sigue. Como está cambiando ya la estación, hemos dicho, venga, sería un buen momento para hablar de Navidad. Porque sí. Estamos entrando en la primavera. Pues vamos así con un poquito de delay. Es lo que tenéis que esperar en este canal. Entonces, vamos a explicar cómo se hizo nuestro corto de Navidad. Making of. Construimos los muñequitos de jengibre. Básicamente, los muñequitos de jengibre que veis están compuestos de una pequeña estructura de alambre trenzado. Hicimos primero unas pruebas con simplemente lo que era la línea del contorno, pero vimos que no, que era una estructura como muy endeble y demás, y que la resistencia que haría el material de cobertura no iba a poder moverse como es debido. Así que decidimos trenzar el alambre para darle más resistencia y una mayor consistencia, ¿no? Sí. El alambre lo cubrimos de un material llamado Silk Clay. Es un material maleable, la verdad es bastante difícil de trabajar. No es que sea lo mejor para modelar, pero es blandito y lo que hace es que con un alambre dentro te permite moverlo en cierta manera. Bueno, se supone que es como más elástico. Te da un rango de movimiento con un alambre dentro. Bueno, como... No sabré definirlo, pero huele bien. Es un material principalmente para niños. Otra marca que tenemos aquí, Jumping Clay. Los niños básicamente lo utilizan que hacen figuritas que son blanditas y luego las tiras al suelo y botan. Claro, porque es un material que seca al aire. Entonces no necesita ni como otros materiales como el fimo y demás, que también utilizamos para las boquitas de los personajes, utilizamos fimo. Pero estos materiales requieren de un horno, cocerlo. Estos además no son tóxicos, te los puedes comer y no pasa nada. Por eso decimos que están pensados para niños. Aún así surgieron ciertos problemas. En nuestra muestra, si tú mezclas rojo y verde, te tendría que salir marrón, ¿vale? Pues no. No, chicos. Marrón no. Era este gris fantástico y maravilloso. Este gris. Similitud con el paquete, ninguna. Pero bueno, nosotros lo solucionamos sobre la marcha gracias a que teníamos otros paquetes de otros colores como más intensos y sacamos un color tan chulo como el que veis aquí. Como el de nuestra galleta. Bastante realista. Bastante guay, bastante realista. Lo aplanamos mucho. Lo bueno que tiene el jumping es que al ponerle agua se pega. Es decir, lo puedes volver a hacer un poquito más blandito. Y luego si tienes 2 piezas de jumping y les pones un poquito de agua, hace como pegamento y se pegan entre ellas. Jumping, estructura de alambre, jumping. Lo que viene siendo un bikini o sándwich mixto. Estuvimos pintándolo con... Le pusimos maquillaje, ¿no? En la zona, los bordes. Digamos, cuando tú horneas algo, los bordecillos siempre quedan como más crusty, como más crujientes. Entonces simulamos ese efecto pues con maquillajes, que aquí mi prima no tiene casi. Todo esto es belleza natural. Cállate, a ver. Y luego hicimos detallitos, como ya he dicho, con un poquito de agua. Los detallitos se pegan, hicimos los botoncitos de caramelo. También son de jumping, que al secar rebota. Esto ya lo habías dicho, ¿verdad? Sí, pero da igual. Bastantes veces. Yo es que estoy a otra. Cuando María habla yo... Está pensando en su siguiente frase. Uno de los grandes comentarios que hemos tenido es que hablamos muy rápido. Y luego editar es un... infierno. ¿Por qué elegimos hacer las boquitas en fimo? Las boquitas, como veis, decidimos no cocerlas para que pudiesen seguir siendo maleables. Además, este material es un material muy guay que tiene algo de purpurina, que si hacéis un close-up del vídeo final, se nota un poco. Los ojitos los hicimos de plastilina
plastilina mezclada con mucha cera, para que también fuesen maleables, pero fuesen lo suficientemente rígidos pues para poder manipularlos sin aplastarlos y deformarlos constantemente. Sí. Tenemos 2 pares de párpados, es decir, los ojos abiertos, hay de distintos tamaños, y los ojos cerrados para hacer el parpadeo, que es un recurso fantástico para cuando mueven los ojos de un lado a otro, el parpadeo. Precioso. Y así la gatita tenía más vida insuflada en su alma. Teniendo en cuenta que era un muñeco relativamente limitado, era un muñeco así en el que podíamos moverle los bracitos, pero al final estaba bastante limitado en cuanto al movimiento. Así que toda la expresividad, la mayor parte de la expresividad, era la cara y la boca, los ojos y la boca. A la hora de hacer lo que es la carita del muñeco, estábamos pensando, ¿lo pinchamos? ¿No lo pinchamos? ¿Le ponemos cera? ¿Blue tack? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo fijamos? Porque, equipo, cuando se graba en stop motion hay que fijarlo todo. ¡Todo! Hay que fijarlo todo porque si no le pegas una patada a la mesa, como suelo hacer yo con estos piececitos tan pequeños, y la lías parda. Y si no está fijado, se te mueve todo y ya no hay raccord. Bueno, sí, no teníamos nuestros problemas con el suelo. Bienvenidos a Bristol, donde las casas tienen madera y moqueta. Es el peor suelo que puedes tener para animar nada. Lo pegamos todo lo que pudimos a la esquina para que no se moviera y tal, pero... Que, digamos, tengas un espacio de trabajo lo más despejado posible, organizado. Todas estas cositas del súper, plásticos, que hay mucho plástico. Ya por lo menos le damos una segunda vida, Claro, reutilizas. Importante. Luego pasa lo que pasa. Que luego tú estás trabajando y piensas, me podría haber arreglado un poco mejor. Sí, porque dijimos, no vamos a fijar las bocas ni los ojos porque va a ser un elemento de reemplazo. Vamos a cambiar la boca cada vez que la cambiamos por una expresión más grande, vamos a tener que quitar y pegar. Y se nos iba a complicar mucho. Entonces dijimos, con estas manitas tan habilidosas que tenemos, vamos a dejarlas sin fijar. Bueno. Casi. Casi donde quería, que es encima de la galleta. Yo creo que está bastante bien ahí. Es un señor mayor. Dice que he envejecido en 2 minutos. Todo sobre ruedas. Todo bien. Como habéis podido ver, se me dio fenomenal. A mí lo de las boquitas. María es muy mañosa, pero... No, es que simplemente no está grabado en vídeo. No. Yo eliminé todas las partes en las que se me veía hacer el absurdo. Corta. El problema de tener mucha libertad es que también pues te da mucho rango a liarla. Pero bueno, cosas que tú piensas que van a ser más rápido y al final son más lentas. A ver, pinchar las bocas también hubiera hecho que tuviéramos un agujero en el ojo, en el muñeco. Si luego queremos moverlo de un lado al otro el ojo, pues tendríamos los agujeritos, habría que haberlo editado. Cuando se mueven las galletas, así que hay un momento que hace la. El último personaje, que además se mueve un montón, que se... Claro, todo eso hubiera dejado marcas constantes en la cara del personaje que hubieran distraído, habría que haber hecho varias galletas, más de las que ya hicimos. Básicamente lo que hicimos, teníamos 4 galletas alambradas con estructura, que eran las 4 que siempre estaban en cámara, es decir, siempre había como mínimo 3 y una que entraba o salía, que esa era la de rotación, y luego teníamos una serie de galletas así, de lo que nos sobró, sin estructura, uso de decoración. Hicimos muchísimas, porque... Hicimos muchísimas porque, bueno, nunca sabes... No sabíamos exactamente cómo ibas a componer. Que zozobre, que no que zofalte, ¿vale? Eso. Y preparamos nuestro maravilloso escenario. Importante tenerlo todo a mano, que sea un espacio cómodo para trabajar, como podéis ver en este vídeo, en el que apenas sufrimos. Y oye, está todo súper a mano. La cinta pegada a la pared. Tienes que estar cómodo y el acceso debe ser sencillo. Fijaos qué cómodo. Véase, tenemos no una ni dos, sino 3 capas de comodidad en nuestras rodillas clavadas al suelo. Y luego es muy accesible, o sea, en lugar de estar aquí, ¿no? Pues ahí. Pues es un bonito Pues ahí, ejercicio. en la esquina. Amigos, amigas, rodilleras son vuestros mejores aliados. No hay nada como trabajar innumerables horas de rodillas. Puedes además añadirte unos garbanzos secos sin cocer, así lo que viene siendo en las rótulas, pues si quieres, pues eso, ir haciendo callo, porque la vida de la animación en el stop motion es muy dura. Y luego también pasaba que es que Adrián y yo pesamos distinto. Entonces, si yo me sentaba a animar y luego se sentaba Adrián, el set se movía. Hazme un favor, Adrián, levanta los pies. Ay, perfecto.
Pero ¿cómo es posible que estos piececitos del 45,5 puedan cambiar el cuadro? Porque el peso hacía que la cámara se moviera un pelín. Decidimos montar nuestras galletas sobre una cinta. Lo montamos sobre una cinta de estas sin fin. Eran tres trozos agarrados unos al otro. Lo que teníamos era una pared. Entonces despegábamos de un lado y pegábamos al otro en un proceso meticuloso. Se para y vuelve a empalmar. ¿Qué problema veo con esto? La goma eva de un lado y de otro, no sé por qué, no era del mismo color. Y un ciclo que nosotros teníamos pensado hacer al principio, no se pudo hacer porque se notaba el truco. ¿Cómo no hacer un loop? Esto es muy importante. Al principio, nuestra idea original era hacer una animación con muñecos bailando. ¿Te acuerdas que hicimos ahí un storyboard de y un muñeco da la vuelta y guay, gira? Y la pospo te la vas a hacer tú en Navidad con el pavo y el turrón y... Así que decidimos hacer algo más sencillo, sobre plano, que fuese pasando, que luego no fue tan sencillo como parece, porque el loop nos lo comimos con el pavo y las galletas y la postproducción. ¿Qué decimos? ¿La última semana? A 2 días de coger el vuelo, me parece. Sí. Los elementos que teníamos en set eran una nariz de payaso, en algún sitio. Ahí. Ah, mira, está aquí. Venga, hombre. Esta nariz de payaso, con unos cuantos stickers, la convertimos en una bola de Navidad improvisada. Luego teníamos unas luces de Navidad que no funcionaban. Las encendemos y así tenemos... No, mal. Retoque en pospo. Pero realmente solo fue eso. Fue ponerle un estabilizador por los pequeños movimientos entre yo y Adrián. Porque María pesa más. Pero lo oculto, es que tengo los pies gordos. No los ve. Y el sticky toffee pudding. Las luces que se encendían y se apagaban. Los cachitos de galleta. Los elementos en animación en stop motion, cuando algo salta o vuela, se utilizan cosas como esta para mantenerlos en el aire. Esto es lo que se conoce como un rig. No sé si hay una palabra en castellano. No. Lo llamamos rig. Aquí y en todas partes. Que es para sujetarlo. A ver si me sale como Adrián. En el aire. Un rig. Pero luego hay que eliminarlo. ¿Y que no hay pasta para un rig? Pues alambre de aluminio, que es muy maleable, como podéis ver, y muy flexible, con elementos ligeros, te queda igual de bien. Pegas con un pegote de plastilina, que yo es lo que suelo hacer, o Blu-Tack, que es el siguiente nivel, y si no, pues silicona, lo que se haga falta. Es decir, lo que te haga falta, que no quede mucho tiempo en cuadro, en cuanto puedas eliminarlo bien, que no salga de una zona en la que sea muy difícil de recortar, como pelo, algo fuera de foco. Las sombras proyectadas también suelen ser un problema cuando te pones a editar y a postproducir. Lo que se hace es un segundo pase, o un plate. Sacas la misma fotografía 2 veces y en una eliminas el elemento que está con el rig para poder tener ese mismo fondo limpio que se llama. Fondo limpio. Básicamente hicimos muchísimos fondos limpios. Pues sin galletas, sin la línea en negro. Y fuimos quitando elementos para tenerlo todo separadito en capas, que si queremos quitar las luces se quiten, si a última hora pues no nos gusta la nariz del payaso la quitamos, pero bueno, al final no, las cosas no se movían excesivamente. Creo que yo igual se hizo una máscara de alguna cosita que se movía, pero poco. La pospo se la comió ella, o sea que... Uno de los elementos también más importantes en este caso de la animación era el lip sync, ¿no? En este caso, cuadrar el diálogo o la canción con los personajes. Para eso utilizamos una herramienta que está incluida dentro del programa del software que utilizamos, que es Dragon Frame, que te permite cargar una pista de audio, tu pista de audio. Aprovecho este momento para agradecer a Manny Cloisen su maravillosa voz y edición de sonido con este trabajo. Pondremos también link a su perfil por si a alguien le interesa. We love you. Fin de la promoción. Pero nos lo hizo gratis, así que... Esto cuenta como... Su cara aparecerá por aquí. Sí, este es Manic. Lipsync. Utilizamos esta herramienta de Lipsync que viene con el programa con Mr. Shock, ¿se llama? Sí, el señor calcetín. Mono de calcetín. Bueno, sí. Parece un mono, pero creo que es un calcetín. Que son las bocas que Dragon Frame ya tiene cargadas como default. Que serían I, O, U, algunas cuantas consonantes, la M... Esto lo daremos en otro vídeo. Lo usamos como referencia para guiarnos a la hora de hacer las diferentes pistas de voz que tenía nuestro corto. En este caso, además, también, gracias a que Manic rodó varias pistas por separado, luego pudimos separar los diferentes sonidos y fonéticas en varias pistas para cuadrarlo perfectamente con el ritmo y con los tiempos.
Una herramienta también muy útil es la hoja de anotaciones o la hoja de animación que puedes desplegar en un lateral, y ahí frame a frame puedes hacerte pequeñas anotaciones. En este caso nosotros pues fuimos cuadro a cuadro pasando la animación para poder casar cada fonética o cada sílaba, en este caso, con los personajes. Te ahorra mucho el tener que pensar sobre las bocas según vas trabajando. Es decir, solo te dedicas a pensar en cómo luce, en la animación, en cómo se están moviendo los personajes, y de las bocas, por ahora, en ese momento, te olvidas. Y te va chivando en cada momento, oye, tienes que poner la O, tienes que poner la A, tienes que irte a tomar un café. En este caso, como la animación tenía un elemento mecánico, la cinta tenía que desplazarse a una velocidad constante, y en este caso animamos la cinta a unos, y los personajes, el lip sync, estaban animados a doses. Como era una cosa mecánica repetitiva y que siempre tenía que tener una constante, utilizamos otra herramienta que es el grid o la cuadrícula, que puedes manipular y establecer cuántas divisiones quieres que tenga, para así poder controlar que el movimiento sea constante. ¿Por qué animamos a unos la cinta y a doses los personajes? Normalmente nosotros animamos a doses. Es bastante, regla general, es bastante más productivo y realmente el ojo no se da cuenta de que está haciendo 2 fotogramas. Aparte de eso, es bastante más rápido. Y a no ser que vayas a hacer una animación muy natural, los muñecos se animaron a doses porque para la animación cartoon es mucho más productivo, es mucho más rápido, y el ojo realmente no detecta que que estés animando a doses. Pero en los elementos que se mueven de manera horizontal, ese frame parado en el que no se está moviendo, tu ojo sí que lo llega a captar. No sé por qué. Si alguien lo sabe, por favor, que lo ponga en los comentarios. Pero... Sí, te genera ahí como una especie como de... Traqueteo. O sea, no fluye... O sea, si queremos conseguir un movimiento natural, tiene que ser a unos. Si lo hacemos a doses, digamos que la imagen parece como que se va parando a trompicones. Pero que la gracia era que se vieran las galletas y se viera cómo cantaban y tal. Entonces, mira, a unos. Lo que nos lleva a otra parte del proceso, que fue el test. Había que probar diferentes velocidades. En la primera prueba que hicimos salían a toda pastilla, ¿no? Me parece que las galletas pasaban y... Entonces era como, no. Y decidimos hacer una segunda prueba en la que le dábamos más tiempo al ojo para ver que las galletas están pasando y demás. Siempre hay que testearlo todo. Aunque no tengáis tiempo, empezaréis a animar, llevaréis, no sé, 50 frames, que es cuando ya tienes algo para ver, y de repente dices, hostia, qué rápido va esto. Pues ahora, a volver a empezar, a volver a resetear todo y venga. Y testeamos cómo se iba a mover la última galleta, que era la galleta principal, que era la del loco. Otro test que debíamos haber hecho igual era el de a mano, que nos confiamos mucho de que al final iba a salir bien, pero salió bien, ¿eh? Eso ahí a última hora, había que hacer una pixelación. Pum, mano para adentro, mano para afuera y se hace. Sí, bueno, habría que haberlo testeado. Pero da igual. Pero bueno. Pero hay cosas que salen naturales, como Claro. la vida misma. Y nos comían las fechas, nos íbamos a casa a comer pavo. Yo no como pavo, ¿tú comes pavo? No, yo tampoco. No sé, pero es lo típico en Navidad. Yo como... no sé, pavo. Es muy importante y como veis tenemos muchísimos vídeos demostrando lo que estamos haciendo. Para tu demo reel, para tu web, para tu portfolio... Siempre documentar todo lo que hagas. Es importante que se vea que eres tú la persona que ha realizado ese trabajo, ¿no? Porque igual ves un resultado final y dices, bueno, ¿y esto quién lo ha hecho? Día 2. Seguimos en la habitación. Buenos días, María. Mira qué pelos se le han quedado. Mira, noche. Qué susto. Qué susto. También el hecho de saber dónde has hecho las cosas bien y dónde puedes mejorar. Estudias tus propios vídeos, como hemos hecho nosotros, que nos hemos partido la caja, dónde cometiste errores, dónde puedes pulir otros aspectos de tu trabajo. Igual el error que has hecho tú, pues alguien sabe cómo solucionarlo. Cualquier duda o cosas que no entendáis, no porque no se nos entienda que estamos trabajando un montón en hablar despacio y bien. Que cómo se trabaja a unos. ¿Por qué usar a unos? A doses. O cómo prepararte un set. Cómo es hacerte una demo reel. Anotado está, no os preocupéis que ya está. Estamos en ello. Estamos en ello. Tenemos una larga lista de capítulos que hacer. Como veis, rodamos los vídeos a 4 meses vista. Nos perdonáis, ¿verdad? Y se acabó. Y se acabó. Ya podéis ir a celebrar la primavera. Aquí tenemos una nube así de gorda. Pero bueno, que si os aburrís y queréis pensar en la Navidad, volved a ver nuestro vídeo. Lo colgaremos en algún sitio. No sabemos si aquí o abajo en la descripción. En la pared, podemos colgarlo en la pared. ¿Qué tal si nos queréis subvencionar con una tele aquí enorme? Un plasma. Aquí. Es totalmente necesario. Nos gusta ver nuestra cara en grande. Así que nada,
disfrutad del calor. ¡Qué calor! Nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao. Toda la gente no lo sabe. María se ríe porque aquí en un alarde de profesionalidad. ¿Y sabéis lo que hay dentro de la bolsa del contrapeso? ¿Queréis saberlo? Aparte de un dibujo maravilloso de mi amiga María. 2 botellacas de vino tinto. Que la vamos a abrir en cuanto acabemos. En cuanto acabemos esto, si lo acabamos algún día. Botellaca de vino tinto.